Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Casero Podcast. Se hace audio. Se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues bienvenidos sean todos ustedes a la tercera temporada de Radio Caracol. En su primer programa y no podíamos tener un padrino para abrir la temporada más grande que el buen Liber Terán. Un aplauso a Liber Terán. Muchas gracias. Pues Liber Terán es un vocalista, guitarrista, compositor. ¿Qué más, Liber Terán? Cuéntanos quién eres tú para pues, esta nueva generación que en realidad yo más o menos sé porque estoy un poco más viejo, pero la nueva generación que ve está muy arraigada a este formato que son los podcasts. Pues dinos quién es Liber Terán. Ok, bueno, pues soy un músico nacido en los 70s, nací en 1973, ya voy a cumplir 50 años. En noviembre de 1973 nací, un día después de la Revolución Mexicana, el 21 de noviembre. Y bueno, me inicié a finales de los 80s en el ambiente del underground mexicano cuando era adolescente, a los 15 años, con un grupo que se llamaba Niños Santos, inspirado en los hongos curativos de María Sabina, que así le llamaba María Sabina los hongos con los que curaba. Los Niños Santos. Ya éramos una banda de indie rock, en realidad. Pero en aquel entonces no se le llamaba indie rock. Entonces éramos 4 adolescentes que acabamos de entrar al CCH y a la Prepa 6, al CCH Sur y a la Prepa 6. Y bueno, tocábamos indie rock, así como rock psicodélico, medio beatle, medio garage, de repente, ¿no? Muy sesentero, un poco pop, influido por el boom del rock en español, por el rock en tu idioma. Y bueno, se deshizo la banda, estuve ahí circulando por varios grupos que no llegaron a mucho éxito. Con los Niños Santos le abrí al Tri y a Santa Sabina en el Look cuando tenía 15 años. Y ya después en el 92, después del boom del rock mestizo con Mano Negra, con los Cadillacs, con Maldita Vecindad y con Café Tacuba, pues formé Los de Abajo. Y ahí en Los de Abajo pues estuve 15 años, del 92 al 2007, fui vocalista, guitarrista. Y bueno, pues ya toda la historia de Los de Abajo, pues bueno, fuimos una banda que actualmente se nos asocia mucho con el ska mexicano, pero yo siempre reivindico mucho el quehacer de la banda, no solo en el ska mexicano, sino en la música del mundo, en el circuito del world music, del world beat, como le llaman también, en Europa, sobre todo, también en Norteamérica y en más lugares, pero le dimos la vuelta al mundo, estuvimos 7 años haciéndolo, ya como un grupo exportado hacia este circuito internacional del 99 al 2007, y ahí con ellos hicimos 5 discos en estudio y uno en vivo, y en 2007 decidí salirme
Hubo una ruptura ahí muy violenta con el grupo, porque además me salí yo, se salió el tecladista Carlos Cuevas, salió el bajista Goca Cortés, y se quedó la otra parte de la banda. Hubo una decisión, el grupo no se acabó, el grupo siguió. Y yo empecé mi carrera en solitario, la cual fue bautizada con mi propio nombre, Liberterán, abundando mucho en la música, por un lado, pues mestiza, pero sobre todo fusionando lo que para mí es la música norteña, country, mexicana, con el rock ranchero, con el rock and roll ranchero, como le decía el Piporro. Sí, sí. Y la música del este de Europa, con sus tendencias balcánicas, sus tendencias griegas, turcas, no todo lo que es este mundo del este de Europa, y también un poco el mundo de la música griega y la música turca. Todo esto con mi inquietud de fusionar cosas. Entonces hice el primer disco que se llama El Gitano Western en 2008. Ajá. Y de ahí empecé mi carrera en solitario y pues he sacado varios discos. Acabo de sacar Punto de Partida, que es el 5º disco como solista. En 2017 nos reconciliamos los integrantes Hubo originales, reencuentro, ¿no? de los de abajo. No todos quisieron participar, unos sí, otros no. O sea, como que la reconciliación fue parcial, por así decirlo, pero sirvió como para que nos viéramos las caras, hiciéramos un par de fechas, más bien una sola fecha donde participaron todos, y luego yo me quedé ahí enamorado de ese remanso durante 2 años, y después pues vi que el remanso no daba para tanto y que había que seguir como solitario, y ya, pues hubo una parte del grupo que quiso seguir como los de abajo, que actualmente se mantiene, y yo sigo de solista. Entonces, pues ese es, en pocas palabras, Liberterán, ¿no? Vámonos por partes, porque yo me acuerdo o recuerdo mucho a los de abajo tocar en estos festivales, en estas tocadas enigmáticas, que dices que los llevaban como mucho hacia el ska. Y es que compartían con muchas bandas de ska en las tocadas de CU, ¿no? En las tocadas de los zapatistas, en las tocadas de, no sé, del Chopo. Era como su ondita, era como muy como de la banda que escuchaba ska, ¿no? A Sectacore, Panteón Rococó, también con un poco de Antidoping, de los rastrillos de esta banda. ¿Qué recuerdas de esas épocas? No, pues fue una etapa muy, muy importante para el grupo, porque justamente, aunque nosotros nunca nos consideramos una banda de ska, los de abajo nunca fuimos una banda de ska como tal, al menos no nos concibimos así, caímos en ese circuito que se le llamó ska mexicano o ska mex o ska latino, a raíz de que pues fuimos sin quererlo un grupo muy influyente para esa escena de ska que surgió hacia 1995 en el oriente de la ciudad, con bandas como Panteón Rococó, La Tremenda Corte, el Salón Victoria, y también en el norte con Sectacore, como tú decías. Y a su vez también ellos muy influidos también por Tijuana No y por Inspector de Monterrey. Entonces hizo una movida de ska. Y nosotros, sin saberlo, habíamos sido una banda muy, muy importante para ellos, nosotros y los Estrambóticos. O sea, los Estrambóticos y los de abajo fueron 2 bandas que salieron en el mismo momento, en 92, y que inclusive tocamos de nuestras primeras tocadas ahí en el Look, y luego tocamos también en algunos conciertos muy undergrounds en esa, junto con Tijuana No, y estuvimos tocando mucho. Pero la diferencia es que los Estrambóticos sí se asumían como ska, abiertamente, claro. Y nosotros no. Nosotros traíamos más una escuela como de mano negra, ¿sabes? Exacto. Muy, muy, muy enfocado a mano negra. Y pero ese movimiento que surgió en el 95, como tú bien dices, inspirado, más bien empujado por esta escena zapatista, que fue una escena que surge en el 94 de músicos, no solamente de ska, músicos, no, de artistas visuales, gráficos. Sí. Colectivos, ¿no? Sí, como que organizaron estos festivales en espacios como Ciudad Universitaria, el 12 Serpiente, antes el Rock por la Paz y la Tolerancia. Entonces ahí entraban muchos músicos de muchos géneros, y ese fue el semillero, yo creo, en gran medida de este movimiento de ska del cual estamos hablando. No el zapatismo, estos masivos y todo esto. Entonces el ska emerge como una necesidad de música callejera, de música de la calle, de música más popular, más cercana a lo que los chavos querían oír. Sí. ¿No? Muy alejada también un poco de este glamour del rock mexicano, que estaba también como muy posicionado después de Caifanes. Sí, como el llamado rock en tu idioma, ¿no? Sí, que también Ajá, sí, claro. Perdón. Que también tú, ya siendo un referente del rock por estos
25 años, 30 años que llevas en la escena. Tocaste, como dices, en el Look. He visto algunos flyers donde compartes escenario con La Maldita Vecindad. Bueno, comparten Los de Abajo o comparte con Café Tacuba, que después son unas bandas ahorita así monstruosas que dices, puta, o sea, Los de Abajo estaban ahí. Tú eras el vocalista de Los de Abajo. Entonces, sí creo que ya venías como muy con un nivel alto de tablas, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, bueno, en realidad lo interesante es esto. O sea, el boom del rock en español, el rock en tu idioma, tuvo su... de alguna otra manera hizo masivo el movimiento del rock. Lo llevó a un plano como de mainstream, como dicen en inglés, masivo, con La Negra Tomasa, con Caifanes, con este fenómeno de Caifanes y todo lo que traía Caifanes atrás. Y fue muy importante. O sea, yo creo que sin ese boom no hubiéramos... toda la generación que se vino en los 90s, pues no hubiéramos podido hacer nada. Sí, claro. Entonces fue muy importante. Pero el poder que yo le doy al ska es un poco el poder que tuvo el punk en Nueva York en los 70s. O sea, que le regresó lo rebelde a la música, lo contestatario, la mugre, la calle, ¿no? La realidad. Claro. De lo que es México, ¿no? Sí. Junto con el zapatismo. Entonces, nosotros sin saberlo fuimos muy importantes para esas bandas. Pero nosotros afortunadamente también, y yo creo que fue un golpe de suerte muy importante, pues yo creo que la suerte existe, pero también existen como los momentos cruciales donde estás en el momento correcto, en el lugar correcto, y tocas la puerta correcta. Entonces, cuando nosotros grabamos el primer disco con David Byrne, en su sello Lo Acabó en Nueva York, David Byrne, el cantante de Talking Heads, gran artista multifacético y multidisciplinario, pues traspasamos esa barrera nacional y entonces nos catapultamos a este circuito internacional que se llama World Music y entonces saltamos como de realidad y entonces de estar en este underground chilango nos vamos a una globalización del World Music muy influida y cabe decir que ese mundo de los 90s nosotros logramos trascender esas barreras nacionales porque el mundo miraba hacia el zapatismo, el mundo miraba hacia Buenavista Social Club, el mundo estaba mirando hacia los latinos, pero hacia esos latinos. O sea, hacia los latinos que eran los zapatistas, los viejitos cubanos con Pai Segundo y todo el Buenavista con Wim Wenders. Entonces había una suerte como de furor por esa cultura mexicana, latinoamericana. Y entonces yo creo que estuvimos ahí. Y también estaba Manu Chao sacando Clandestino, un disco muy importante, después de que Manu Negra se deshizo y que se quedó, y que de alguna otra manera dejó un espacio que los de abajo pudimos ocupar. ¿Tocaron alguna vez con Manu Chao o con Manu Negra? Sí, claro. ¿Sí? No, con Manu Negra no, porque Manu Negra se deshizo en el 91 cuando nosotros todavía no nos formábamos. En el 92, de hecho, se deshizo, cuando nosotros apenas nos juntábamos. En una gira en Colombia se deshicieron. Pero más bien... Sí, tocamos con Manu muchas veces. Tocamos en un concierto histórico en el 2000, en el Zócalo, que fue la primera vez que vino Manu Chao a tocar a México como solista. Porque con Manu Negra vino en el 92. Y más bien tocamos ahí con el Panteón Rococó en el Zócalo, en un concierto histórico. Él venía promocionando Clandestino, estaba la huelga de la UNAM. Había como una situación tensa en la ciudad. Y finalmente ese concierto sirvió de válvula de escape. Ahí tocamos la primera vez con Manu. Luego le abrimos en 2005 en el Palacio de los Deportes cuando vino a tocar. Y luego tocamos con él en Europa 2 veces. Una vez tocamos en Suiza en un festival que se llama Gutern, que está en la ciudad de Berna. Ahí abrimos el escenario principal y él llegó a cerrarlo. Y luego en esa misma gira del 2005... creo que fue la del 2006, ya no recuerdo muy bien. Fue la del 2006. Tocamos con él también en República Checa, a las afueras de Praga. Entonces, tocamos varias veces con él allá y pues sí fue un personaje muy importante. Te digo que a todo eso porque estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Patricia Iglesias y pues la que era como la que hacía el movimiento de las tocadas en CU, así era como Rita Guerrero, ¿no? Entonces, él dice pues, nosotros, o sea, formamos todo esto y alguien que fue muy abusado o muy gandalla se robó toda la idea y ahora existe Ocesa y el Vive Latino y
toda la misma organización que hacían ustedes, la hace OCESA. Entonces, sí me imagino cuántas cosas no se movían, cuántos donativos. Los mismos grupos iban a dejar los donativos a Chiapas, ¿no? ¿Te tocó ir a eso? Yo personalmente no pude ir y creo que fueron de las cosas que me arrepiento porque teníamos una comisión que se llamaba la comisión de... Bueno, había varias comisiones. De esto de lo que habla Patricio era de que pues, estos colectivos zapatistas que había, se refería sobre todo a bueno, hubo varios, ¿no? Pero digamos el que iba a dejar los víveres a Chiapas. Esta Rita era era una de las líderes más importantes de ese colectivo, ¿no? Ciertamente, como él decía. Pero había un colectivo ¿verdad? Una comisión que era la de finanzas. Porque todos los músicos nos metíamos a varias comisiones. Entonces estaba la de finanzas, que era la que pues, guardaba el dinero. Entonces era como la más de los conciertos, de los boteos y de lo que la gente pagaba a su boleto. Que además eran boletos que costaban 10 pesos. Sí, 20. O sea, eran muy baratos. Y sí se recopilaba dinero, entonces todo eso se iba a las comunidades zapatistas y entonces estaba esa comisión, estaba otra comisión de prensa, había otra comisión de logística, otra ya no me acuerdo muy bien, pues, pero que hacía un poco la curaduría de los carteles, varias cosas. Yo participaba en varias, en la de finanzas nunca participé, pero sí participaba en la que tenía que ver más con los carteles y con la cuestión de... ¿Gráfica? No, con los carteles de más o menos organizar los conciertos y organizar las logísticas y todo eso. Que es, pues, ahora un grupo lo hace en OCESA, ¿no? Todo eso que las finanzas... Pues éramos un colectivo independiente donde había estudiantes, artistas y todo esto, ¿no? Inclusive, pues no existían estos grandes festivales que tú dices. Claro. Entonces todo era como era como un ambiente, pues... Sí, como muy independiente, porque aparte los conciertos estaban masivos, estaban prohibidos en la Ciudad de México al aire libre después de que Caifanes hizo un concierto en la Venustiano Carranza en 1993, o fue en el 94, no recuerdo bien exactamente la fecha. Hicieron un concierto, estaban promocionando El Nervio del Volcán y hubo una trifulca entre chavos, no se sabe muy bien cuáles fueron los motivos, pero hubo provocadores, hubo golpes, tuvieron que impedir el concierto, no sé si, yo la verdad salió una nota, pero entonces a partir de ese momento, como si hubo mucha violencia, el entonces regente lo que es ahora la jefa de gobierno, que entonces era el regente, todavía había un regente, prohibió los conciertos gratuitos al aire libre. Entonces no había manera de hacerlos. Entonces estaban como totalmente como prohibidos. Entonces esta situación de apoyar al zapatismo fue como una manera de también aprovechar para desafiar ese veto, esas políticas cerradas y conservadoras, retrógradas, después de Avándaro, ¿no? Otra vez después de eso, pues, otra vez los habían... prohibir los conciertos al aire libre por una cuestión de seguridad, que no sabes quién empezó ahí el pleito, ¿no? Y que siempre que hay presencia policíaca, como la había en ese entonces, pues siempre había problemas. Una ¿no? represión. Exacto. Entonces, bueno, el caso fue que el ambiente era tal que pues era la única manera de tener esta cuestión. Entonces yo creo que por eso fue muy importante. Sí, claro. Nunca pude ir a Chiapas a entregar los víveres, pero estaba muy metido yo, ¿no? Iban unos cuantos, pero claro, sí veíamos los videos, había mucha gente de muchas generaciones, estaba el Mastuerzo, estaba la gente de... Bueno, en el colectivo ese que se llamó 12 Serpiente, pues estuvieron mucha gente involucrada. Luego el colectivo se dividió y entonces algunos jalaron para Serpientes sobre Ruedas y otros jalaron para La Bola. Yo participé más como en La Bola, nosotros y yo junto con los de abajo, participé más en La Bola. Pero bueno, finalmente fue una etapa dorada. Sí, ¿no? claro. La verdad es que gente que pues creció como en los 90s, que estaba en su juventud. Yo era muy joven y recuerdo alguna vez ir a los campos de béisbol. Y joven, te digo, creo que un niño tenía 12, 13 años y un primo me llevó a una tocada así. Claro, una de esas tocadas inclusive tocó Molotov por primera vez masivamente. Nadie los conocía. No. Fue ahí en el estadio de béisbol, en el que tú dices que fue un concierto que acabó muy tarde. Sí. Llegó Molotov pidiendo chance de tocar, así tal cual te lo estoy diciendo, y les dimos chance, tal cual los que programábamos. Dijimos, ok, que se suban. Ya eran un poco populares entre la banda, pero no era el fenómeno de Molotov
que se dio después. Esa vez fue donde Rubén salió como vestido de monje y tenía unos picos así enormes. No, ese día no tocó Café ¿No? Tacuba, ¿no? Ay, híjole, Creo que entonces- fue el 12 Serpiente el que dices tú. Ajá, fue alguno Pero de eso fue esos, después. pero- sí. Y luego hubo otro concierto, también para que te des una idea, que se llamó Muévete Gira por la Libertad. Unos años después, creo que fue en el 97, por ahí, que hicimos varios conciertos por varias escuelas de la Ciudad de México, varias escuelas de la UAM y de la UNAM. Y hubo un concierto particularmente en el CCH Azcapotzalco, donde llegaron los de Panteón Rococó a tocar de abridores. Y fue el primer concierto de Panteón Rococó masivo que dieron. O sea, antes no habían tocado jamás en un concierto masivo. Fue su primer concierto masivo. Ya los conocía mucha gente, armaron el slam increíble. En ese concierto no tocamos los de abajo, porque además se suponía que eran como 3 conciertos. Uno era en la UAM Xochimilco, otro era en el CCH Azcapotzalco y el último era en el estadio de CEU. Entonces, digamos que el cartel nunca se repetía. Los que tocaban en un concierto ya no tocaban en otro. Entonces, ese día llegaron los del Panteón a querer tocar así, ahora también a pedir chance para tocar en el CCH Azcapotzalco. Yo me acuerdo que en el camión me encontré al trombonista, íbamos los dos en un Ruta 100 en ese entonces. Él con su trombón, o sea, para que te des cuenta. Sí, claro. Y también llegó a pedir chance para tocar Zoé. Ajá. Y tocó Zoé y los apedrearon. Sí. O sea, les Yo aventaron creo que monedas. de lo del Panteón es porque, o fue en ese momento, porque ellos eran de Prepa 9. Y entonces CCH Azcapotzalco estaba ahí cerca. atrásito. Entonces dijeron, pues esa banda acá, vamos a Claro, pero sacarla ahí. inclusive tocó antes Zoé. Tocó primero Zoé y luego tocó el Panteón. De hecho, alguna vez vi un reportaje de estas revistas y decía que ahí había un cartel donde estaba Zoé y decía cuando Zoé no era nadie Sí, le aventaron bolsas bueno, no le aventaron pedradas ni nada, bolsas porque la banda no se portó tan mala onda, pero como no hacían slam, agarraron bolsas de tierra y les aventaron bolsas de tierra, tal cual. Y es como dices, ¿no? O sea, esos conciertos, como me imagino, estaban en escuelas, en universidades, en preparatorias, ¿no? Los jóvenes querían rock, querían sentirse libres, querían dejarse el pelo largo, querían, no sé, expresar. Y eso era el punto, ¿no? O sea, ahora en ninguna escuela puedes tocar rock. En rock siento que un poco ha perdido su filo, ¿no? Pero tampoco no es como que estemos... alguna gente que hay gente de mi edad que es que queremos ir al rock. Ya no hay bandas donde cantemos y donde coreemos y donde bailemos, donde se hagan slam, ¿no? Pues son otras épocas, pero esas épocas estuvieron súper chingonas. Claro. No, y esto que yo te cuento de que en ese particular concierto, que a mí me tocó ser jefe de escenario y vi todo, o sea, no participé tocando, pero sí estaba en la organización. Todo lo hacíamos en ese espíritu. Pues en realidad como que pues es que es muy sintomático que pues, en los 90s esos grupos como Panteón o Zoé, que ahora son grupos masivos que llenan estadios y son grupos mainstream, ¿no? Pues no eran nada, ¿no? Sí. Entonces, y finalmente empezaban y había otra realidad muy distinta. Claro. No estaba globalizado el mundo como está no, y ahora, pues, ¿no? No había redes sociales tampoco. Exactamente. ¿No? Creo que siento que esas bandas como los de abajo tienen Café Tacuba y tienen un nivel muy, muy chingón porque fue de boca en boca, ¿no? No había redes sociales, era leer tu revista, ir al Chopo, ver un flyer que pues en el Chopo era como los de abajo, el Nana Pancha, así, ¿sabes? Salón Victoria, como que siempre en los flyers. Y tocaron mucho tiempo, mucho tiempo. Eso me lleva a pensar que te ha dado un recorrido para entrar ya a lo bueno. Hablar de tu disco que se llama Punto de Partida. Que tienes una experiencia y un bagaje cultural así extenso. Y pues quiero saber cómo llegaste a este disco. A este punto de partida. Claro. ¿No? Pues bueno, este es el 5º disco como solista. Es un disco que tiene que ver con estos 10 años, bueno, son más de 10 años, son como 13 años de carrera en solitario. Porque cuando yo me salí de los de abajo, luego saqué el Gitano Western en 2008, yo me salí en 2007. Y empecé a tener una actividad discográfica muy intensa. Después, a 2 años después, saqué Tambora Sound System, luego 2 años después saqué Errante, que lo produjo Quique Rangel, lo grabé ahí en los estudios de Café Tacuba, donde participaron
Meme, Joselo y Quique, bueno, también mucha gente, Iñaki de Fobia, de Gran Sur y de Moderato también tocó, mucha gente participó. Andrea Valenci, que era una francesa que tocaba con sí me acuerdo. Torreblanca. Uh-huh, sí, ella tocaba con Torreblanca, también tocó el acordeón. Una banda ahí, inclusive Julieta Venegas cantó una canción a dúo conmigo en Errante. Es un disco que yo creo que poca gente conoce de mi carrera en solitario, porque el Gitano Western y Tambora son más conocidos, pero Errante fue un disco muy interesante donde fusioné la música griega y la música turca con el indie rock. Uh-huh. Estuvo padre ese disco, y con el folk. Luego hice Cantante Solitario otra vez con Quique, y luego saqué un sencillo que se llama Lluvia Ardiente. Para esto ya surgió Spotify, surgieron todas estas cuestiones de las plataformas, las redes sociales, el YouTube, el Instagram, el Facebook, todo esto emergió. Y pues yo ya había estado tocando, bueno, después de tocar con Los de Abajo y hacer 15 giras internacionales y hacer toda esta, le dimos la vuelta al mundo, seguí tocando afuera, pero y salí a tocar a Estados Unidos, a Dinamarca, a hacer cosas en el extranjero, pero también mi vida cambió un poco. O sea, me casé, tuve 2 hijos, me dediqué a hacer los discos, toqué más aquí en México, y justo en 2017, cuando iba a hacer mi 5º disco, apareció esta cuestión del reencuentro con Los de Abajo, y nos emocionamos tanto que quisimos hacer un nuevo disco. Sí. Los que quisimos participar en ese reencuentro de Los de Abajo. Y entonces nos metimos al estudio a grabar con un productor colombiano que se llama Felipe Álvarez, que ha trabajado con Messier Periné y con Bomba Estéreo, entre otros. Y vino y grabamos el disco aquí en mis estudios, que están aquí en Coyoacán. Y bueno, pues nos mantuvimos 2 años girando por México, por algunos lugares en Estados Unidos, por California y Nuevo México. Y luego nos fuimos a hacer un festival a Chile, que se llama el WOMAD, que es el festival que empezó Peter Gabriel en los 80s, que en realidad WOMAD quiere decir World Music Arts and Dance, y tiene franquicias, tiene, digamos que, festivales o filiales este festival en todo el mundo. Con Los de Abajo tocamos en el WOMAD en Singapur, en Australia, en Nueva Zelanda, en Extremadura, en España, los 2 WOMAD que hay en Inglaterra, un WOMAD en Italia, fuimos a Sicilia, tocamos en todos los WOMADs que hay, pero nada nos faltaba el sudamericano, el único WOMAD, que es este festival de World Music que hay en Latinoamérica, que es en Santiago de Chile. De Chile, ajá. Entonces, bueno, ya en este reencuentro pues llegamos a tocar allá a Santiago, y después de tocar en Santiago regresamos y ya teníamos terminado el disco y todo, pero al final sentimos que no había como condiciones para sacarlo, para de repente mantenernos más tiempo tocando. Entonces lo más honesto, lo más sano fue decir, bueno, ¿saben qué? Mejor que el disco no salga, cada quien se queda las canciones que escribió y cada quien hace lo que quiere con sus canciones. Entonces eran 11 canciones, 12 canciones. Yo había escrito la mitad, yo había escrito 6 canciones de ese disco. Solamente uno salió como sencillo con Los de Abajo, que se llama Este Ritmo, que salió en el 2018. Estuvo dedicado a los 50 años del movimiento del 68. Yo le escribí la canción. Y luego las otras 5 canciones que escribí, pues me las quedé. Y entonces dije, bueno, pues ya se acabó, ya no salió el disco. Yo voy a regresar a mi faceta solista, que en realidad nunca se terminó, nada más le había puesto paréntesis. Sí, claro. Y entonces dije, bueno, ¿qué de esto puedo rescatar? Porque no quiero que se quede enlatado en mi estudio, ¿no? Sí. Entonces me puse a escuchar los temas y dije, ok, hay 2 canciones que suenan un poco más a mí como solista. Y las otras no, las otras sí sonaban más quizá lo que yo pensaba de Los de Abajo. Justamente te iba a decir, cuando me mandaron que quién iba a venir al programa, entonces me puse a escuchar como tu disco, y sí tienes muchos tintes con Los de Abajo, pero a mí me sonó ya diferente, me sonó como más funk, ¿no? O sea, muy dancero, muy funk, y también como unos tintes de punk. ¿A ti a qué te suenas? ¿A qué te escuchas? Bueno, ahí las tendencias que yo quise manejar, por eso te contaba, entonces me quedé con 2 temas. Ajá. Uno se llama A Morir y otro se llama Todas las Noches. Y entonces, por un lado eran temas que sí, yo trataba de regresar a esas influencias de Mano Negra, de música, pues que nosotros escuchábamos en el 92, ¿no? Sobre todo canciones como Mala Vida, de Mano Negra, este lenguaje como de rumba punk, ¿no? Pero le traté de dar un tinte pues más a lo que surgió con el rock balcánico, gypsy punk en los
en los 2000 con bandas del este de Europa como Gogol Bordello. Ujú. Entonces, en el caso específico de la canción de A Morir y de Todas las Noches, pero también tenía otras canciones, o sea, no tenía muchas más canciones. Entonces, empecé a revisar, tuve el tiempo para revisar muchos demos y mucha música que tenía en mi computadora. Y entonces encontré El Último Rincón, que era una canción que había pensado para Errante, para el disco que hice con Quique Rangel, que no entró. Y entonces la produje solo y la saqué como sencillo y fue un hit. De hecho, creo que es la canción más celebrada que tengo como solista hoy en día. Y la saqué en 2019 y entonces dije, ok, voy a ir sacando sencillos que conformen un EP. Primero me había planteado un EP y después, que se cruza la pandemia. Wow. Y entonces digo, bueno, pues ahora tengo más tiempo porque el mundo se detuvo y necesitamos estar sacando sencillos para estar conectados con la gente, los artistas. Entonces me la tomé más con calma y dije, ok, entonces este EP puede ser un LP. ¿Fuiste de los artistas que hizo streaming? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuántos te aventaste? Pues no hice tantos, hice como 4 o 5. Sí. Ok, ¿y qué tal? Bien, ¿eh? ¿Sí? Hubo unos muy buenos. Pero es raro, bueno, la gente que han venido aquí los Son Rompepera y ellos dicen que nunca habían tocado para unas cámaras. Bueno, solos, pues. Y dice que era más difícil porque están como muy... ellos como que conectan mucho con la gente. Bueno, todos los artistas, pero más ellos como que ven a la gente y dice, es cuando más nos prendemos, cuando nomás nos encendemos. Y dice, ahora estar como hablándole a una cámara era muy difícil. ¿A ti qué tal te pareció? No, bueno, pues sí había esa sensación como de estar con pues sí, de una manera muy fría, muy impersonal, ¿no? Sí. Estar haciendo música, pero yo creo que como necesidad nos tuvimos que adecuar a una realidad y fue la única manera para estar conectados con el mundo. Sí, claro. Entonces, yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer y bueno, ahora estamos otra vez de vuelta y valoramos y vemos esa cuestión de la pandemia como un paréntesis raro. Sí. Que inclusive hasta a veces volteamos y hicimos, parece que fue hace 10 años. ¿Verdad que porque sí? El tiempo se detuvo, parece ser que regresamos tan rápido que hubiera sido como un sueño lejano. Sí, ¿no? parece Algo que así. fue así, como fue hace muchos años. Un tiempo, un día hubo una pandemia, ¿no? Sí, como si fuera una sí. un capítulo de una novela que leíste hace mucho, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, el caso fue que el disco se fue haciendo en pandemia. Y entonces me di chance de revisar varios tracks que no había sacado en mis otros discos. Me di chance de escribir nuevas canciones y seguí trabajando con Felipe vía a la distancia, como todo se hacía en la pandemia. Entonces, la mitad del disco se grabó en Bogotá, en Medellín, con músicos colombianos y argentinos que él tenía allá, y la otra mitad se grabó acá con toda la banda que había colaborado conmigo, que son los músicos que tocan en vivo conmigo, que pues son músicos mexicanos, pero también tengo ahí gente de Italia, gente de Estados Unidos, gente griega, norteños, y entonces éramos una mezcla entre latinoamericanos y europeos y gringos haciendo música juntos en mi disco, y al final eso es punto de partida, es como canciones que se me fueron quedando en el tiempo, hechas en la pandemia, pero que constituyen también un parteaguas. Por eso se llama punto de partida, porque es un principio y un fin. Exacto. O un fin y un nuevo principio. También, desafortunadamente, en todo ese periodo me divorcié de mi ex esposa, bueno, de mi entonces esposa, ahora es ex esposa, con la que tuve mis 2 hijos. Fueron 12 años, 10 años de matrimonio. Sí. Y mis hijos, pues bueno, yo estuve estos 10 años en la crianza, ellos ahorita están entrando a la adolescencia. Y pues se acabó todo un periodo, ¿no? Entonces también hubo un periodo de crisis. Entonces, Punto de Partida también es un disco de crisis. Sí, sí. Es un disco de ruptura, es un disco de crisis, así como el Gitano Western lo fue. Porque el Gitano Western lo hice justamente cuando salí de Los de Abajo y también es un disco de crisis. ¿Te choqueaste o te pegó la salida? En 2007 sí. Fue tremendo. De repente bajarse de un barco tan importante, de un tren tan importante llamado Los de Abajo, que éramos el grupo mainstream del world music más importante de México. Que aparte tú habías estado... Sí, o sea, estuvimos en todos los escenarios de los principales festivales de Europa, tocando, y durante 7 años... y también estuvieron en el primer Vive Latino, ¿no? No, estuvimos como en 5 Vive Latinos. Pero de hecho, en el primero sí estuvieron, ¿no? Sí, de hecho, el Vive Latino yo he tocado como 8 veces. 5 con Los de Abajo y 3 como solista. Okay. Entonces, lo conozco como la palma de mi mano. Entonces, pues bueno, por eso también es curioso ver todo este desarrollo de los festivales, porque yo he estado como en todas las etapas y entonces es interesante pues formar parte generacionalmente. No soy el único, o sea, Maldita, Café Tacuba, La Lupita, todas esas bandas
que inclusive empezaron antes de los de abajo, pero que formamos esa parte, como ese mosaico del rock de los finales de los 80s y de los 90s, pues estamos en toda esa historia. Y ahora hay bandas pues realmente jóvenes, o músicos jóvenes, que ya generacionalmente pues crecieron o nacieron cuando nosotros ya estábamos tocando, ¿no? Entonces, bueno, es normal, son relevos generacionales. ¿Has escuchado alguna banda nueva así que digas, órale, esta banda está buena? Pues sí, hay una que otra. Me gusta Son Rompepera, me gusta. Ajá. Creo que son un poco más jóvenes que yo. O sea, mucho más jóvenes. Sí, son más jóvenes que yo todos. No, han de tener como 20 y tantos años, ¿no? Creo que el más grande, Mongo, creo que tiene 32, 33 años. Ok, pero están así. Sí. Les llevamos fácil 20 años. Sí, claro. Entonces, claro, me gustan ellos, me gusta esa propuesta. Digo, hay más bandas que ahorita no te acuerdas. No me acuerdo muy bien, pero hay grupos. Yo creo que hay, de repente me gustaría ser más inquieto y más curioso para estar todo el tiempo ahí metiéndome a las redes sociales y ver qué escucho y ver dónde ¿no? Cosas nuevas. Pero a veces no me da tampoco el tiempo. Entonces, volviendo a punto de partida, pues es un disco de ruptura, es un disco de comienzo. También pues este proyecto de rehacer o reformar los de abajo se cayó. Y entonces, pero es un disco que no suena a un disco viejo, suena a un disco nuevo, tiene un sonido fresco. Se cuela por ahí la música, el rock balcánico, el rock gypsy, pero también influencias de música folk, inspirada en Woody Guthrie, que fue la principal influencia de Bob Dylan. Sí. Este trovador de los años 30 y 40 que le dio la música, le dio un peso a la música de protesta muy importante en Estados Unidos. Se cuela también un poco la música norteña que a mí me gusta, pero desde una perspectiva más pop, ¿no? Okay, yeah. ¿No? Sí. De repente tintes baladescos de música, inclusive hasta vinculada con el tropicalismo, que es el movimiento brasileño psicodélico que surgió en los 60s con Caetano Veloso y Gilberto Gil. Okay. Entonces es un disco como muy variado, pero sigue sonando a Liberterán y tiene ese sello personal. Exacto. ¿No? Entonces, digamos que no te cansas. Son 17 tracks, que son 11 canciones, 3 remixes y 3 tracks incidentales, que fueron grabaciones de campo, bueno, más bien de campo, fueron grabaciones incidentales que metí entre canción y canción para generar un ambiente y que te diera la sensación que escuchabas más cosas y no solamente un playlist del artista, un disco frío. Justamente te iba a preguntar, lo estaba escuchando y dije, cabrón. ¿Ya estoy escuchando otra cosa o qué onda? Porque al principio de las canciones tienen como esta... Sí, ambientes, diálogos, cositas así. Exactamente. Sí. De hecho, hay una canción que se llama Una Descarga, que fue el último sencillo, que cuando hice el video quise darle una connotación humanista, antibélica, con esta cuestión de la guerra en Ucrania y en Rusia. Y para darle más ese contexto a la canción, que originalmente era una balada de pérdida de mi matrimonio, que hablaba de una descarga de sentimientos a la hora de perder una relación de pareja. Incluí un sampler de Al Jazeera, este noticiero catarí de Qatar, justo cuando estaba viendo las noticias y de repente dije, ok, voy a grabar algo aquí para darle un contexto de esta cuestión mundial que está sucediendo, y entonces grabé un testimonio de un documental sobre ucranianos y rusos que no podían salir de Rusia y de Ucrania y que la única manera de salir era volar hacia Tijuana. Entonces, eso dice el sampler, lo edité y lo titulé Ucrania. Ya, ok, sí. Están buenos porque vienes como con esta onda como muy bailable y de repente, siguiente track, empieza algo. Te saca de onda. Pero después ya otra vez empieza. Es un ambiente, es como decir, de esto va a tratar la canción. Exactamente. ¿Sabes? Digo, no soy eso se ha hecho, lo hicimos mucho en el Cybertropic Chilango Power, en el disco que hicimos con los de abajo que nos hizo pues triunfar en Europa con la crítica y con la gente. Fue un disco que produjo Macaco, este músico de Barcelona, y él fue el productor. Bueno, él y varios productores de ahí de Barcelona que conformaban ese colectivo en ese entonces. Y ahí hicimos también uso de muchos samplers. Varias grabaciones que yo hice de la Ciudad de México también los metimos en Cybertropic. Y inspirados en Casa Babylon. Si tú escuchas Casa Babylon de Mano Negra, también Manu Chao, no solamente en clandestino, desde Casa Babylon, maneja esta cuestión de los ambientes, de los samplers, de grabaciones de campo, de cositas. Él lo hace más de repente de programas de televisión y películas, pero lo hace también. Sí.
Y luego lo hicimos también en Latin Ska Force, pues después de Cybertropic Chilango Power. Cuando hicimos Latin Ska Force, también hicimos esta cuestión de los samplers. Entonces yo dije, bueno, pues voy a también explotar un poco ese recurso, Pues que no es nada más mío, pero que fue mío con los de abajo y que ha sido de mucha gente, para también darle un sentido de una unidad al disco, en los tiempos en los que rige el sencillo, en los que el disco está un poco desvirtuado porque ya nadie hace discos, y donde escuchar un disco de principio a fin tiene sentido porque lleva toda una secuencia. Oye, hablando de eso que ya no hace discos, creo que ahora está resurgiendo el movimiento de los discos. Sí, de los viniles. Cada vez veo a más y más gente comprando tornamesas, cada vez veo más tiendas de viniles, cada vez veo que ya no están tirando las personas sus discos de vinil. O sea, ya en casa de mi abuela como de, eso ya no sirve, tírenlo. Y no. Yo soy como, me gusta mucho la música y entonces muchos discos de ahí los rescaté. Pero tú, hablando de esto, empezaste a sacar, aventaste sencillo por sencillo, ¿no? Hasta completar tu LP. Así es. Bueno, saqué 7 sencillos, de los cuales 5 fueron de este disco, porque hice 2 sencillos que no los quise incluir. Y el resto del disco lo saqué en abril del año pasado. Es un disco del 2022, pero todavía lo estoy promocionando. ¿Fue una estrategia tuya sacarlo pues así? Sí. Como yo digo, fue el disco a manera de baraja, ¿no? O sea, sacarlo a manera de baraja, carta por carta, hasta que vas, ¿no? Y entonces, obviamente, pues antes no existían 5 sencillos de un disco. Digo, eso, pues en realidad había 2, 3 en la época del disco físico, ¿no? Del LP o del como CD, se llama el de Café Tacuba, el objeto llamado disco. Claro, ellos lo hicieron como... El objeto antes llamado disco. ¿Cómo? Antes llamado... como de esta cuestión apocalíptica de que el disco se había acabado. Pues no, el disco ahí está, ¿no? Y entonces yo creo que más bien no es de que se acaben los formatos, sino que estamos como en una situación de espiral donde van y vienen las tendencias y también todo se adecúa a los avances tecnológicos. Entonces, pues bueno, claro, el formato físico es nada más para melómanos, para conocedores, para gente muy, muy amante de la música. La mayoría ya no compra CDs ni discos, la mayoría nada más escucha la música en plataformas. Que en realidad, yo siento que los viniles nunca se fueron. Siempre estuvieron ahí, siempre había una tornamesa, siempre, ¿no? Como tú dices, a los melómanos, a los amantes de la música, ahí lo tuvieron. Que mucha gente dijo, pues el CD, el MP3 y ahora los iPods y esas ondas, ¿no? Ahora creo que, no sé, yo como diseñador gráfico que soy, que esa es mi profesión, me encanta como, o sea, a mí las cosas que me encantan de los discos es el arte, ¿no? He comprado discos que digo, ay, güey, ¿qué compré? Pero tienen un arte que está increíble. Vi la portada de tu disco, pues, en Spotify, y la portada está súper chingona. A ver, cuéntame de eso. El rollo gráfico, sí, interesante. También en miras para hacerlo vinil, porque yo lo quiero hacer vinil. Estoy haciendo planes para sacarlo en vinil desde el año pasado, pero ahorita estoy tratando de concretarlo. Cuando saqué los sencillos, todas las sesiones de fotos las hice en un lugar maravilloso que está en Hidalgo. Es parte de... ¿Es en Hidalgo? Sí, es en Hidalgo. Es una comunidad... se ve muy desértico. Sí, pero justamente yo buscaba un ambiente desértico porque le quería dar una gráfica muy de spaghetti western al disco. Entonces, una amiga fotógrafa me localizó una locación que es un lugar que se llama Taxado, que es parte de una comunidad otomí ahí en Hidalgo. Entonces, pues fui y nos encantó todo, porque es un parque ecológico donde inclusive en los 50s Luis Buñuel, el director de cine, Los Olvidados, ¿no? No, grabó Simón del Desierto. Ok, pero es el de Los Olvidados. El director ¿no? de Los Olvidados, este director español magnífico, hizo una película surrealista muy interesante que se llama Simón del Desierto, donde sale Silvia Pinal. Y en ese entonces, este lugar que se llama Taxado, eran dunas. Parecían el desierto africano, norafricano. Con el tiempo, digamos que el ecosistema de ahí de Taxado, pues fue cambiando. Ya las dunas se convirtieron también en paisajes más áridos, ¿no? Más cercanos a lo que es
Aridoamérica en la parte de San Luis Potosí, en la parte de Chihuahua, Sonora, Arizona, y entonces hay cactus, ¿no? Muchos cactus y también hay de repente muchos animales de los desiertos. Entonces, es un lugar desértico, parece que estás en el desierto, pero el desierto de Sonora o de Chihuahua, inclusive en San Luis. Y fuimos a hacer ahí las fotos y me encantó, fue tal el asunto que encontramos un lugar que le llaman la Piedra de la Campana, que es un lugar, que es una piedra, una roca, donde te subes y si tocas la roca tiene un fenómeno acústico donde se escucha. Por eso le llaman la Piedra de la Campana. Ajá. Entonces yo me subí ahí a la Piedra de la Campana, es uno de los lugares más representativos del parque ecológico. Yo me subí ahí y ahí me tomé las fotos. Y entonces cuando acabé la sesión dije, no, yo quiero llegar a hacer aquí un videoclip. Y entonces cuando saqué uno de los sencillos del disco fui a grabar Hay Momentos, que es una de las canciones nuevas que hice también del disco. Y ahí invité a las gentes otomís de la comunidad otomí a que actuaran. Entonces actuaron. Yo escribí el guión del videoclip y ellos salieron actuando. Yo salí. O sea, te involucras en todo. Todo. Yo hago los guiones, hago la música, todo. Fui el productor junto con Felipe, el colombiano. Y entonces hice el guión y salieron actuando 2 chavos de la comunidad otomí. Y luego grabé, fue también espontáneo a la hora de estar grabando el videoclip. Les pedí a las personas que cuidan ahí el parque que me grabaran unas palabras de algunos versos de la canción en otomí y al final los incluí en el disco en un track incidental que se llama Ando Encadenado, pero en otomí. Oye. ¿Sí? Wow. Entonces, increíble. Hice todas las fotos y entonces todos los sencillos tienen fotos del lugar previendo que ese es el arte del disco. Entonces, por eso como diseñador gráfico te gustó, porque el disco desde un principio tuvo una gráfica, un concepto visual. Ya lo estabas planeando, ya lo tenías todo planeado. Exacto. Y bueno, se fue dando, no es que lo tuviera yo planeado, como fue por sencillos. Y entonces aquí, cuando saqué El Último Rincón, el primer sencillo, ahí hice la portada, hice la sesión de fotos, dije, no, este es el lugar que me gusta para hacer el resto del disco. Pero tuve mucho tiempo para hacerlo. Sí. ¿Cuánto fue ese tiempo? No, regresé a hacer el videoclip 6 meses después. Oye, pues sí tenías... Wow. Sí. Yo lo que quiero preguntar para ir cerrando esta entrevista es ¿de qué manera, ya me estás explicando cómo es tu trabajo, pero cómo ese Liber, cómo lo haces para inspirarte, grabar, cómo trabajas tú solo o para hacer las rolas? Pues mira, yo soy un cantautor, un compositor de canciones y también hago música instrumental y todo, pero generalmente como compositor me he orientado más a las canciones. Soy por un lado muy tradicional, es decir, hago la letra y la música al mismo tiempo. A veces me sueño una melodía y me despierto, lo grabo en el celular y a veces esa melodía termina siendo una canción o a veces no, ¿no? Pero me gusta siempre partir de ideas de una manera muy primigenia, muy básica. Mi guitarra y yo al piano, voz y melodía y armonía, se acabó con letra. Okay. Ya después que escucho las ideas, entonces me empiezo a imaginar los conceptos. Empiezo a imaginarme, yo quiero aquí un concepto tal, de este estilo, quiero esta influencia, esta otra influencia. Entonces ya me doy tiempo como para pensar cómo voy a vestir la canción. Sí. Y bueno, esas son canciones sueltas. Cuando hablo de discos también me doy el tiempo para producir. Me he acostumbrado a producirme yo solo, aunque muchas veces también me ayuda mucho producirme con alguien más, porque genera también esa visión externa, esa visión foránea, que yo mismo no me doy. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor yo estoy muy necio en hacerlas de una manera, pero de repente una mirada externa me puede decir, oye, no. ¿Por qué no te vas por acá? Sí, ¿no? O mira, esto que estás haciendo no lo estás pelando mucho, mira, ¿por qué no hacemos esto? Sí, no solo una cuestión conceptual, musical, sino una cuestión de creo que sonido. uno tiene, cualquier persona tiene una visión de su trabajo o de su idea como así, como en una línea recta, ¿no? Y a veces está bien, porque dices, bueno, esta es mi línea y esto es lo que yo quisiera. Cuando se la muestras a alguien que tiene algunas inquietudes o se dedica a algo que tú te dice, ¿por qué no te vas por la derecha? ¿Por qué no le das vuelta? ¿Por qué no? Y entonces es cuando yo creo que las canciones agarran como más sentido, ¿no? Es como, órale, ¿por qué no por aquí, no por acá? ¿Por qué no le meto voz? ¿Por qué no podría hacer esto? Entonces, eso es como lo que yo imagino. Sí, y bueno, hay momentos, ahora sí que hay momentos donde puedo tener un trabajo más colaborativo, con más gente, o hay momentos donde puedo tener un trabajo más individual.
Entonces, como solista también tengo mucho esa libertad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que son por etapas. Ahora sí que la necesidad. ¿Y cuál es tu canción más que digas, no sé, que se te haya ocurrido en el lugar más random? Te digo esto porque estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Meme de Café Tacuba y dice que el güey se estaba bañando y traía una tonadita. Y que en lo que se estaba bañando, dice, no me acuerdo de la canción, dice, agarró su celular y la empezó a grabar. Exactamente así. igual. O sea, creo que muchas de mis melodías inclusive las he hecho soñando. Entonces estoy soñando, ni siquiera bañándome, soñando. ¿Sí? Y me despierto del sueño y digo, tengo una melodía, así como lo hizo Meme, pero yo dormido. Agarro el celular y todavía en un estado como de vigilia, las grabo. Wow. Hay una canción que se llama Antihéroe, del Gitano Western, que así fue textual. Sí. Me levanté del sueño, fui, en ese entonces no había celulares, tenía mi portaestudio, fui y en el portaestudio lo grabé y ya quedó la canción. Wow. Eso es lo que a veces de los músicos les admiro mucho, cómo tienen esa habilidad como de tener una tonada o, no sé, un párrafo o una estrofa. Y después de ahí pueden hacer como una canción que todo el mundo la corea y que todo el mundo... O que alguien, no la corea, pero pues alguien le pone, ¿no? Es como que transmite algo pues muy parecido al sentimiento de uno que tú tenías en ese momento, ¿no? No sé. Pues sí, pues ahora sí que es también la cabeza de cualquier ente creativa. Sí, claro. A veces funciona más, a veces funciona menos, a veces funciona en el momento en el que menos te lo esperas. Y a veces embota y tampoco funciona. Sí, eso sí. ¿Y como para cuándo tienes pensado sacar este disquito en físico? Pues ojalá ya para septiembre, porque ahora las maquilas van muy lento. Entonces, si lo mandas a hacer ahora, salen 7 meses. Sí. Aparte, creo que es muy caro hacer viniles, ¿no? Lo que pasa es que tienes que hacerlo varios. O sea, no puedes hacer 2 o 3. Tienes que hacer mínimo 300 para que realmente que coste, ¿no? Exacto. Y que los puedas vender. Sí, exacto. Pues, entonces, si tenemos suerte en septiembre, habrá punto de partida. Ahí está. Ya saben, escúchenselo. Ahorita por el momento en todas las plataformas está, ¿no? Sí. Punto de partida. Escuchen la discografía de Libertadán. Ya nos vino a contar todo su carrera artística. Bueno, toda mi vida artística. De verdad es que... De eso se trata, ¿no? Sí, claro. De verdad es que está bien chido porque... Si nos hubiéramos enfrascado en el último disco, no hubiéramos llegado como, la gente me ha dicho, ¿quién es? ¿No? Ya después de que contaste quién eres, de dónde vienes, que tocaste en el Look, para la gente que no conoce, era un antro de los 80s, 89. No, sí, de los 80s, de finales de los 80s y principios de los 90s. Sí. Que se llamaba La Última Carcajada de la Cumbancha, Look. Que de ahí salieron las bandas que ustedes ya conocen como Café Tacuba, Maldita Vecindad, La Lupita, ¿quién más? Los Tex-Tex. Sí, tocó La Castañeda también ahí, Santa Sabina se hizo prácticamente en ese lugar. Estaba también a la par de Rocotitlán, digamos que había dos grandes lugares para tocar. O del Tutti Frutti, ¿no? Sí, lo que pasa es que el otro fue anterior y se cerró. Pero los que realmente sobrevivieron fueron Rocotitlán y el Look, que no eran como rivales, pero eran como dos caras un poco distintas. Sí. El Look era un poco más cultural, era un centro como... un foro cultural más, donde de repente había exposiciones fotográficas, obras de teatro, cosas así, y se convirtió como en un antro también para tocar rock. Y Rocotitlán sí era más bien un lugar para tocar música. Rocotitlán era de los de... Empezó siendo de los de Botellita y luego cambió a la gente de Querigma. Creo que uno de los cantantes, de los integrantes de Querigma se quedó con el lugar y tuvo como varias etapas. El Look fue también un colectivo de gente, pero fundamentalmente fue Eduardo Barajas, con gente, Eduardo Carmona, varias razas que estuvo ahí, y eran como un colectivo. Y también ese foro fue también mucho el antecesor del Foro Alicia. Sí, tú ves el Foro Alicia, pues el Foro Alicia, claro, que es un lugar más asociado digamos, a una escena un poco más anarquista, más, ¿no? Que el Look era un poco más, era otra generación, pero de alguna otra manera son antros y lugares, foros más bien, foros culturales, como muy parecidos, nada más que son en diferentes etapas. Y también en el Alicia, los de abajo y yo como solista hemos tenido una historia muy importante. Yo soy de la generación de los Alicia. O sea, yo a Alicia fui cuando era la onda del surf, que cada 8 días era surf y ska.
Entonces ahí mucho tiempo fui a la Alicia. Tenía años que no iba, hasta apenas hace como como un año. Fui a ver a Belafonte Sensacional y después fui a ver a otra banda, no me acuerdo. Creo que Belafonte Sensacional nada más. Y sigue estando igual. Creo que ya hicieron algo arriba para que no sudara tanto el foro, pero es... O sea, entras y te trae un recuerdo, ¿sabes? Como de, yo vi a esta banda aquí, yo vi a tal, dices, wow, qué chingón. Ojalá no lo cierren. ¿Tus redes sociales, Liber? Estoy en Facebook, Instagram y Facebook, Instagram y mi canal de YouTube como Liber Terán Oficial. Liber con B grande, Terán sin H, Liber Terán Oficial. En Twitter estoy como Liber Terán y tengo una website que es liberterán.com. Danos un consejo a la nueva generación que se quiera dedicar a la música, al arte o alguna rama pues del arte que pues piensan que no es tan es fácil, bueno, que no es tan fácil dedicarse a esto. Y tú que llevas tantos años aquí. Pues que hagan la música que les gusta, o sea, bueno, no solo la música, que hagan lo que les gusta dentro del arte. Que en realidad eso es lo más importante, hacer algo de lo cual uno esté convencido. Si no, no tiene sentido hacerlo. Y bueno, por otro lado, pues sí, ser como en la medida de lo posible, ser una esponja que absorbas lo mejor de todos lados, ¿no? Claro. Ahí está. Pues, ¿qué le podemos decir al padrino de este... pero así, tocadas antes de cerrar. Voy a tocar, voy a tocar el próximo sábado 25 de febrero en Amecameca, en el aniversario de La Voladora Radio. Es una radio independiente de ahí que se fundó hace muchos años. Voy a ir a hacer un show folk, así nada más yo solito, acústico, con guitarra y con un amigo que toca el violín conmigo. Y ya en marzo voy a estar anunciando algunos shows, tanto en marzo como en abril. Voy a hacer cosas aquí en la Ciudad de México, en el interior de la República, y voy a estarlos anunciando. Pero sí voy a estar muy activo. Pues síganlo, ya saben. Y muchas gracias por ser el padrino de este primer programa, de esta tercera temporada de Radio Caracol. Ahí vienen más grupos, vienen unos grupazos. Espérenos, síganos, compren las playeras, suscríbanse al Patreon de Casero Podcast, compren las playeras de caseros que nos sobraron del Mundial. Y para que podamos hacer las nuevas playeras de este nuevo logo que yo me aventé ahí. Muchas gracias. Tú tienes algo el viernes, ¿no? El viernes hay una cumbia hasta el lunes en la casa. Inscríbanse, sigan @cumbia hasta el lunes. Van a estar buenos selectores de música vinil. Y ya saben, vean los programas, compártanlos, sigan a Liber, escuchen música. Y pues, como dice el buen Silverio, abrazos a los perros, patadas a los niños. Nos vemos la próxima. Ay. Gracias. No, gracias a ti. Estuvo buenísima. De verdad, estuvo... Se emparejó un joven en bicicleta y me dijo, tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Estás escuchando Radio Caracol. Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Casero Podcast.
se hace audio.